Al llamado. Sí. Amén. Y esta mañana vamos a hablar del desarrollo. Dice el autor, dice, desarróllate, dice, alcanza madurez y crece. Punto. Un momento. Gracias, perdón. Hay algo que quiero añadir. Ya sabemos el significado de la palabra fidelidad o fiel. Amén. Sí. Pero tiene un sustantivo que se llama el llamado. Dios es fiel. Es responsabilidad nuestra el serle fiel a Dios o no serle fiel. Estoy hablando del llamado, no de salvación. Por eso digo, es responsabilidad nuestra el ser fiel al llamado que Dios nos ha dado por su gracia, por su bondad y por su amor. A través de ese desempeño, a través de esa acción nuestra, no de Dios, nuestra. Es decir, usted tiene que tomar la iniciativa. Amén. ¿Me explico? Amén. No digo, si usted verdaderamente ama a Dios, usted va a tomar la iniciativa. No estoy hablando de que se va a ir al infierno, sino, no, está hablando de eso. Pero si usted verdaderamente ha tomado en serio esa acción de parte de Dios para con usted, que es el llamado, a través de ese desempeño serio y formal que Dios le ha dado a usted, usted va a ir entendiendo mejor, aplicando la palabra de Dios mejor para su vida espiritual. ¿Me explico? Amén. Amén. Pero es así. En otras palabras, usted va a ir creciendo. Y eso es lo que Dios quiere. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, como la onda de la mar. Dios no quiere que seamos niños. Dios quiere que usted crezca con lo que Dios le ha dado a usted. Amén. En otras palabras, hermano, es Dios dándonos. Alabado sea Dios. Qué privilegio más grande, qué bendición más grande, el saber que Dios nos ha dado muchas cosas, pero el punto es el llamado, serle fiel a lo que Dios, por decir así, ha depositado en sus manos. Dios está dispuesto a usar sus hijos. He dicho en otras ocasiones que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Amén. Amén. Fíjense cómo Dios, nuestro Padre, procede con sus hijos, actúa con sus hijos, con hechos. Y tenemos su palabra profética también. Bendito el Señor. El mejor ejemplo que podemos encontrar nosotros en la Escritura, hermano,
como fiel al llamado, es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mejor. Amén. Él siempre, el Señor Jesucristo, siempre, de día y de noche, fuera como fuera, Él siempre estaba presto, Aleluya. listo, como buen siervo de Dios. De igual manera los profetas, bendito sea el Señor. Hay ejemplos en la Escritura donde vemos a Dios descender, hermano, y hablar directamente con Jeremías, con cualquiera de los profetas. Y ellos oían la voz de Dios Sí. y actuaban también según lo que Dios les había dicho que hicieran. Profetiza, hijo de hombre, así dice el Señor Jehová. Y venía la palabra de ciencia o de sabiduría dada por Dios. En este caso al profeta. Cómo Dios nos habla, Amén. cómo Dios se manifiesta. Cuando uno le es fiel, cuando uno le ama como Él quiere que se le ame. Ese es nuestro Dios, el fiel y el verdadero, el que nos oye y nos contesta. Por eso es importante ser fiel a la palabra, en este caso a la palabra de Dios, la Biblia. ¿Me explico? Amén. Amén. ¿Ustedes creen que Dios habla, hermano? ¿O creen Amén, que amén, amén, Amén. así es. si nosotros no tenemos un Dios mudo que está colgado en una cruz todavía, ¿no? Sí, amén. Por eso Él murió y Él resucitó para enseñarnos a nosotros. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Amén. Amén. Dios quiere que vayamos, como dice la palabra de Dios, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de galardón en galardón, pero hay que ser fiel, Sí, amén. Amén. hay que ser obediente, Amén. hay que despreciar este mundo y sus deseos de la carne que hay en él. ¿Me explico? Amén. Vivir para Dios, eso quiero decir y dar a entender. Para poder ser entendido, sabio, un instrumento que glorifica a su Dios. Aleluya. Pero hay que ser fiel para poder crecer. Amén. Amén. Dios no quiere que sigamos siendo los mismos niños de conocimiento, de madurez, de sabiduría. Por eso Dios nos ha dado su palabra. Por eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Amén. Amén. Para que nosotros sepamos, para que nosotros nos demos cuenta quién es Dios. A su nombre. Gloria. Qué lindo es nuestro Dios. Amén. Sí, Sí, amén. Señor. No hay otro Dios como el que nosotros tenemos. Cuando yo era niño, dice el apóstol, actuaba como niño. ¿Cierto o no es cierto? Amén. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Más cuando ya fui hombre,
Dejé lo que era de niño. ¿Me están entendiendo? Amén. Amén. Estoy hablando de crecimiento espiritual. Que es lo que Dios quiere. Para que no nos engañen tan fácilmente. Amén. Y que venga el que quiera venir ahí con todos sus secuaces. No nos toque tan fácilmente. Por eso dice la Biblia. Que permanezcamos siempre firmes. En lo que somos para Dios. Bendito sea el Señor. Que crezcamos en sabiduría, en conocimiento, en poder de lo alto. Es la voluntad de Dios. Ya Dios ya le dio a usted. Ya es su problema, no de Dios. Es su problema. Si usted quiere crecer o no quiere crecer en Cristo. Amén. 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 ¿Qué más nos dice el autor? Así Amén. es. Dice, los ministerios son desarrollados. Para desarrollar el don del ministerio se requiere tiempo. Punto. Número 2. Los obreros necesitan tiempo para equiparse con lo necesario para hacer lo que Dios tenga para ellos. Amén. Un momentito. Dios tiene muchas cosas, como dije al principio, sorpresas que darnos. Pero, hermano mío, nosotros somos lo que le impedimos a Dios que Él pueda soltar, abrir las ventanas de los cielos. Estoy hablando de sorpresas de parte de Dios. Tiene muchas cosas que darnos. A veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, yo quiero predicar, yo quiero profetizar. Espérate. Ajá, sí. Por mí pasó eso. Dios tiene un tiempo para todo. Sí, así es. Mientras Dios nos prepara. ¿Me explico? Mientras Dios nos prepara, el tiempo va pasando. Sí. Y es cuando, hermano mío, usted se siente inquieto. Y su deleite es Jehová Dios. En todo, por todo y para todo. Películas cristianas, películas cristianas. Dios tiene un tiempo para todo. Y hay cierta inquietud en uno de querer saber más. Y esto viene de Dios. ¿Me explico? Amén. Amén. Esto viene de Dios. Hay cierto tiempo que Dios tiene preparado. Y en ese tiempo de preparación, Dios está tratando directamente con usted. Usted busca más del Señor. Ora. Y hace todo lo posible para estar en contacto y en comunión directamente con Dios. Amén. Y vuelvo a repetir, esto viene de Dios. ¿Por qué viene de Dios? Porque simplemente Dios mira los corazones de los hombres. Dios sabe quién verdaderamente siente ese anhelo de ser evangelista, de ser pastor, de ser... Dios lo sabe.
pero es Dios mismo. En ese periodo de tiempo, en que Dios va a tratar con usted y usted también va a sentir ese deseo de hacerlo y lo va a hacer. Si es que usted quiere ser un instrumento útil en las manos del Señor. Si no, hasta ahí va a llegar. ¿Me explico? Amén. No estoy diciendo que no solo por eso usted se va a ir al infierno, porque no. No me refiero a eso. Estoy hablando de cómo Dios en su infinita misericordia lo ha escogido a usted, hermano, y a usted, hermana, también. Bendito el Señor. Sea Dios. Para que anuncie las virtudes de Dios. Y no solo eso, las crea y las viva también. Que quiero decir, ser un ejemplo. Ejemplo que Dios ha preparado. Por eso, hermano, va a depender de usted. Si usted quiere ser libre en Cristo Jesús. Si me amáis, dice el Señor, obedeced mis mandamientos, Amén. obedeced mi palabra. Fíjense que es algo que coincide con el verdadero sentir que hay en el corazón de aquella persona cuando se somete a Dios, cuando obedece a Dios. Y lo voy a decir algo más, hasta oye la voz de Dios. A mí me dijeron, ay, hermano, yo no puedo no puedo oír la voz de Dios. ¿Cómo usted dice que viviendo una vida carnal, que va a andar oyendo la voz de Dios? Viviendo más conforme a las corrientes de este mundo, que va a andar oyendo la voz de Dios. Hermanos, Dios está dispuesto a darnos en abundancia de Él. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mire pues los días que estamos viviendo. Si con un pequeño soplón, mire, iglesia cerrada. Por favor, esa no es la voluntad de Dios. No estoy hablando de llevársela de campeón como lo han hecho algunos, no, tampoco. Pero para eso, míreme, Dios nos ha dado conocimiento de Él para poder actuar según Él. No había necesidad de cerrar iglesia. Pero lo demás ustedes ya lo saben. No me voy a enfocar en esto. El puro diablo tratando con todas estas personas. Amén. Ustedes ya saben todo lo demás. Lo malo, yo no voy a hablar de lo malo, ustedes ya lo saben, que sucede por causa de estas cosas. Otros ya no quieren ni ir a la iglesia. ¿Ustedes creen? Por favor. Por favor. Hermano, Dios nos capacita para todas estas cosas.
para que las enfrentemos según la voluntad de Dios también. No sé si me están entendiendo, hermano, pero estoy hablando en términos profundos. Dios nos capacita para todo esto. Bendito sea el Señor. Y todo lo que hagamos nosotros, si le somos fiel a Él, hermano, todo lo que hagamos en Él es bendecido por Él. Amén. Amén. Si lo queremos hacer como por nosotros mismos, bueno, es todo lo contrario, porque ya no es Dios, sino que es usted, como lo que ha pasado, que acabo de mencionar. El llamado de Dios, el servicio a Dios, tiene su tiempo. ¿Me explico? Amén. Amén. Estoy hablando de algo ministerial. Tiene su tiempo. Así que no nos apresuremos. Ni tampoco nos confiemos, porque estamos esperando la venida de Jesucristo. Amén. Sí. Por eso dije, no nos confiemos. Velando y orando. Leyendo muchas cosas, leyendo la palabra de Dios, buscando de Dios, buscando a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén. Llamarle en tanto que está cercano. Ya la venida del Señor está cerca. Y no nos vaya a hallar haciendo otras cosas desagradables. El llamado ferviente a Dios. Mire, hermano, los ejemplos de los apóstoles. Fíjense, cuando Jesucristo andaba por Nazaret, no voy a dar mucho, solo uno voy a dar. Estaban dos pescadores por ahí. Pedro y Juan pescando, y no habían estado toda la noche pescando y no habían agarrado nada. Y el Señor Jesucristo iba pasando por ahí. Si lo conocerían ellos o no lo conocerían, no lo sé, Pero el Señor Jesucristo iba pasando por ahí. Y les dijo, hey, tira la red nuevamente. Pero hemos estado toda la noche y no hemos agarrado nada. Vuelve a tirarme. Ni cabían los peces. Cuando sacó aquella red Pedro del fondo del mar, ni cabían los peces. Inmediatamente Pedro reconoció. Ven y sígueme. Sí, ¿cómo no? No le dijo dos veces. ¿Me explico? Amén. Amén. A partir de ese entonces no se despegaba el Pedro del Señor. Bueno, hay otros ejemplos más que podría darles. Pero lo que tenemos que notar nosotros es la actitud de Pedro. Ven que yo te haré pescador de hombres. Una vez, cuando yo miraba bien con mi vista física, salieron dos jovencitas, menos de, por ahí, 20 por ahí, en la televisión, las estaban demandando. No, y salió una de ellas. Es que Dios nos ha enviado a que pesquemos hombres. ¿Sabe cuánto valía la incorporación a esa corporación que tenían estas dos jovencitas? $1,000. Y había jóvenes que los daban. Hermano, el puro Satanás, usando la misma palabra de Dios para engañar a la gente. Y la palabra de Dios, hermano, así como salva, así también condena. Sí. ¿Por qué digo condena? Porque dice ahí a dónde va a ir a parar la gente.
Dice ahí a dónde van a ir a pagar los cabros y dice ahí a dónde van a ir a pagar las ovejas también. ¿Me entendieron? Amén. Amén. Nosotros, hermanos, Dios nos ha dado su palabra para que nos demos cuenta. Para que sepamos. A quienes servimos, a quien amamos. No para torcerla. Eso ya es parte de las tinieblas del infierno. Usar la palabra de Dios para torcerla así de esa manera. Y eso no es de Dios. De manera, hermanos, que quiere crecer usted en el Señor. Yo estoy seguro que usted me va a decir que sí. Bueno, ya sabe cuáles son las instrucciones de parte de Dios. A crecer. Aquí en Texas, oí yo decir estas palabras de dos ministros. Ah, sí. Vos ahí solo enanos tenés. ¿Por qué se lo habrá dicho? Él sabrá. Pero Dios no quiere, hermano, que seamos ni enanos, ni niños tampoco en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Amén. Seguimos con la lección. Gloria a Dios. Quisiera nada más compartir algo yo también, pastor. Sí. Sobre, ¿verdad? Buscando, ¿verdad? O entendiendo, ¿verdad? El llamado de Dios, ¿verdad? Este es... Fiel a Dios. Sí, fiel a Dios. Este es, bueno, se puede decir una experiencia personal mía, ¿verdad? Que yo estoy en ese proceso ahorita, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que me ayude a entender, ¿verdad? Qué es mi propósito, ¿verdad? O mi amado, se puede decir, ¿verdad? Por supuesto, como el pastor dice, ¿verdad? Que requiere, ¿verdad? Esfuerzo de uno, ¿verdad? Buscar más de Dios. Buscar más de Dios para poder entender, ¿verdad? Lo que Dios quiere. Y créame que sí, todavía, ¿verdad? No he recibido, se puede decir, la respuesta clara de lo que mi propósito, de lo que Dios me ha llamado a mí, ¿verdad? Pero en unos de esos momentos, ¿verdad? De oración, sí recibí, creo, anhelo, tomo esto como que recibí siquiera, sí, no la respuesta, pero una respuesta de Dios que tiene que ver, ¿verdad? Con lo que yo le estoy pidiendo a Él, ¿verdad? Amén. Y me vino por medio de escudriñando la palabra, ¿verdad? El pastor dijo de que, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Un creyente, ¿verdad? Hasta puede oír la voz de Dios, ¿verdad? La voz de Dios se puede manifestar así como una voz, así como que usted oye mi voz, así puede hablar Dios también. Pero también Dios habla de diferentes maneras. La voz de Dios puede hablar por medio de su palabra. Sí. La voz de Dios puede hablar por medio de una predicación que uno está oyendo, ¿verdad? La voz de Dios puede venir, claro, por un profeta, ¿verdad? Tal vez alguien le profetiza algo, ¿verdad? Varias maneras o métodos, se puede decir, ¿verdad? Que Dios puede usar para hablarle a uno, ¿verdad? No solamente tiene que ser, oí una voz, ¿verdad? Aunque, como digo, Dios puede hablar así también. Dios puede hablar directamente así, como una voz clara, como yo le estoy hablando ahorita. Puede hablar también Dios, ¿verdad? Sí. Y en uno de esos momentos, ¿verdad? Que yo estuve, ¿verdad? Orando a Dios después de terminar de orar, hermanos. Más adelante en el día me puse a escudriñar la palabra. Y vine a esta palabra y cuando la leí me agarró la atención. Y para mí fue como que, como dije, no es que Dios me dio la respuesta de lo que es mi llamado, pero sí me dio una respuesta a lo que le estoy pidiendo yo a Él, ¿verdad? Y esta es la palabra en Salmo 32, versículo 8. Y me agarró la atención esta palabra cuando dice, porque sentí como que me estaba hablando a mí verdaderamente la palabra, ¿verdad?
Y dice así: te haré entender, dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando yo leí eso, hermanos, como dije, me agarró la atención. Y yo sé que es Dios que me habló por medio de esa palabra, no por casualidad que yo solo estuve escribiendo la palabra, ¿verdad? Sino que me agarró la atención, ¿verdad? Y me quedé nomás meditando en esa palabra. Y bueno, hasta este momento, pues, estoy esperando en Dios, ¿verdad? Yo creo que esa fue una respuesta que Dios me dije, hablándome a mí, ¿verdad? Diciéndome, yo sé lo que yo tengo para ti. Pero, y qué increíble con lo que está hablando el pastor ahora. Aquí en la enseñanza dice, ¿verdad? Que dice, los obreros, dice, se necesita tiempo, dice, para equiparse con lo necesario para hacer lo que Dios tenga para ellos, dice. Y dice, más adelante dice, y no solo deben estar equipados, ellos deben ser maduros, dice también, ¿verdad? Así es que es tiempo, como dice el pastor, como está enseñando la enseñanza ahorita, ¿verdad? Así como una planta, ¿verdad? Uno planta una planta, ¿verdad? Y toma tiempo, ¿verdad? Para crecer y para llegar a ser madura la planta, ¿verdad? Para poderse comer, ¿verdad? Y agarrar, ¿verdad? No de noche, no de día a noche, ¿verdad? Crece la planta, ¿verdad? Ya está ok, lista para ir, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Para mí, lo que está hablando el pastor, pues verdaderamente sí creo eso, ¿verdad? De que se requiere tiempo, pero también, como dice el pastor, iniciativa de uno, ¿verdad? El deseo de uno, ¿verdad? Y esa es mi experiencia personal que yo he tenido, ¿verdad? Y estoy esperando nomás en Dios ahora, ¿verdad? La respuesta clara no sé, pero aquí con esta palabra me da a entender Dios, ok, yo sé lo que yo tengo para ti, ¿verdad? Y como dice el pastor, hay tiempo, espérate, a su tiempo, ¿verdad? Y en medio de ese tiempo sé que yo también tengo que poner de mi parte también, no solo, ok, ya recibí algo, ya estoy con... No, tengo yo también que poner de mi parte y buscar aún más de Dios, ¿verdad? Y para poder, para que cuando la respuesta venga verdaderamente de lo que Dios quiere que yo haga, ¿verdad? Yo pueda oír la voz de Dios, ¿verdad? Sea que me hable, sea por sueño, por visión, o por la palabra, o por predicación, como sea, ¿verdad? Que yo pueda estar atento, ¿verdad? Y recibir y sé que esa palabra es para mí, o esto es para mí, ¿verdad? Solo eso quería compartir. Gracias. Fíjense, hermanos, de que los discípulos, Cristo los preparó primero. Sí. Ellos eran niños en cuanto a conocimiento de la verdad de Dios. Tenían a Dios frente a ellos y no sabían si era Dios o no el que estaba frente a ellos. Y ya habían visto milagros y no entendían. Alabado sea Dios. Dios no quiere que estemos en esa etapa de desconocimiento de Él. Dios no quiere eso, al contrario. En cierta ocasión Jesucristo lavó los pies de los discípulos. De los 12 que tenía, hasta el mismo diablo se los lavó también. Pero le dijo, no, Señor, a mí no. Si no te lavo, no tienes arte ni parte conmigo ahí en el reino. Lo que ahora tú no entiendes, un día lo entenderás. ¿Están entendiendo, hermano? Amén. Amén. Cómo Dios trabaja, cómo Dios funciona, cómo Dios se manifiesta, para que nosotros podamos entender
la actitud personal de Dios directamente para con nosotros. Esa es la perfecta voluntad de Dios, hermano. Hoy, que estamos viviendo en este tiempo malo. Que entendamos. ¿Ustedes creen que por puro gusto ha pasado esto? No, hombre, sí. Para que entendamos. O una de dos, hermano. O te arrepientes y te das cuenta que yo soy Dios, o te espera el limbo. Allá. Al lago de fuego. Una de dos. Dios no quiere la muerte del hombre. Que el hombre muera, pero si el hombre se la busca, tampoco Dios lo va a obligar. Amén. Pero bien, hermano, el punto es la fidelidad a Dios, al llamado de Dios. ¿Qué más nos dice el escritor, mijo? Amén, dice el punto número 3, dice, algunos comienzan a trabajar frecuentemente en una ramificación del ministerio diferente a lo que Dios los llamó, punto. Y da ejemplos aquí. Saulo, dice, o Pablo, es nombrado como uno de los 5 profetas y o maestros en el capítulo 13 de Hechos. Más tarde, en el Nuevo Testamento, lo llama un apóstol. Pero él no comenzó con el ministerio de apóstol. Él comenzó como un profeta y un maestro. Y en Hechos capítulo 13, dice bien claro aquí, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, dice. Bernabé, Simón, el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, que es Pablo. Dice, ministrando estos el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Un momentito. Notemos. Díganme ustedes, ¿quién fue el que habló ahí en esta reunión? Ahí dice. Fue Dios. Cristo. Fue Dios. O Cristo. Es el mismo Dios. Bueno, fue el Notemos. Espíritu Santo. Ahí estaban, por decir así, gente preparada. Gente de conocimiento de Dios. Notemos. No se oyó la voz directamente de Dios, pero Dios usó a uno de los que estaban ahí. ¿Me explico? Amén. Amén. Así es. Dios usó a alguien para que se oyera esa voz. Apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Dios usó a alguien, tuvo que usar a alguien ahí para hablar. Y para que hablara ese alguien que habló, tenía que ser un hombre Preparando. con conocimiento de Dios, Sí. lleno del Espíritu Santo, Amén. Eso es lo más importante. consagrado a Dios, porque estaban ayunando y orando.
Sí. Amén. ¿Están entendiendo cómo Dios se Amén, amén, manifiesta? así Amén. es. Cómo Dios se manifiesta, hermanos. Sí, amén. Aprendamos a entender la voz de Dios, a oír la voz de Dios. Para que usted pueda crecer en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Tenemos a un Dios que nos habla, ¿no? Dios puede usar hasta un animal para hablarnos, si es posible. Amén. Había un profeta llamado Balaam Sí, que iba a profetizar mentiras. y en medio del camino, iba montado arriba de un burro y en medio del camino se le apareció un ángel del Señor y el burro se detuvo. Y va adelante el burro, va adelante el burro. Hasta que Dios usó al mismo burro para que le hablara, que no ves, le dijo. ¿Quién está ahí enfrente? Ujú. Por supuesto que este profeta también ya andaba en las últimas, andaba más para allá que para acá. Ya no muchas, en ocasiones ahí los ejemplos en la Biblia nos dicen que ya no profetizaba, cuando le ofrecían regalos y estas cosas, ya profetizaba hasta lo que no debería de profetizar. Sí. Que iba a andar viendo lo que estaba ahí enfrente. Dios, el aliento de vida, ¿quién se lo ha dado a usted cuando usted despierta por la mañana? Cristo, así es. Ya se toma su Bendito sea- cafecito, se levanta, se va, se prepara para irse al Bendito trabajo. sea Dios. ¿Quién es el que le ha dado el trabajo? ¿Quién es el que le ha dado la fuerza, la inteligencia, la capacidad? ¿Quién? Sí. Bendito sea el Señor. Ese es nuestro Dios. Hablándonos. Ya si no entendemos, hermanos, ¿qué será de nosotros? Es Dios. Las 24 horas del día. ¿Hay quién pues? Si no Dios Sí. manifestándose. Él es el hacedor de todas las cosas. Bendito sea tu nombre. Amén. Bendito sea tu nombre. Amén, Amén. amén. Están conmigo. Aleluya. Amén. Gloria a Sí, Dios. Señor, así es. Bendita sea su misericordia. ¿Por qué creen que estamos ustedes, templo que usted existe todavía? Porque Dios está allí. Amén. Amén. Ustedes creen, hermano, que si verdaderamente, lo digo para exaltar el nombre de Jesucristo, si verdaderamente lo que nosotros estamos haciendo fuera en vano, Dios se iba a manifestar así de esa manera como lo ha hecho hasta el día de hoy. No, hermano. Dios, el hacedor, sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sí. A su nombre, Gloria. Dios, el hacedor de todas las cosas. Dios, el creador del universo. Dios, aleluya, que ha prometido que va a venir. Esperémoslo. De que viene, viene. Esperémoslo. Amén. Hagamos lo que tenemos que hacer mientras es de día. Hagamos lo que tenemos que hacer para el Señor. Porque todo lo que hagamos para Él no es en vano, es bendecido por Él. Amén. Así que nada de que, no, que por qué. No. Para adelante, dice Jesucristo. Aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. A su nombre. Gloria. Bueno es Dios. Amén. Amén. Amén.
Continuamos con la lección. ¿Está bueno esto? Amén. Amén. El autor da otro ejemplo, ¿verdad? De algunos que comienzan a trabajar, ¿verdad? En otra ramificación del ministerio, diferente al llamado. Y el segundo ejemplo que da es Felipe. Dice, Felipe comenzó en el ministerio como un sirviente, dice. Él fue fiel en dicho cargo. Después recibió el ministerio de evangelista. Un momentito. Y, oh, Gracias, perdone. amén. Vamos a hablar de Felipe. ¿Saben quién era Felipe? En la iglesia primitiva. Él era de los que servían a las mesas Amén. cuando se reunían los hermanos. Así como cuando nos reunimos nosotros a comernos un bocadito con amor y todo eso. Ese era Felipe. Amén. Un varón, dice la Biblia, de buen testimonio. Sí. ¿Sí? Y tenía, bendito sea el Señor, tenía dinero, era pudiente, dice la Escritura. No era cualquier hombre. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Qué lindo es nuestro Dios. Amén. Amén. Trató con este hombre, Felipe. Y dice la Biblia, y lleno de fe, alabando al Cordero. ¿Saben cómo murió él? Apedreado por predicar a Jesucristo. ¡Qué corazón más hermoso el de este hombre para con nuestro Dios! Precioso, ejemplo, precioso para nosotros los que leemos la Escritura, si la escudriñamos a fondo y nos damos cuenta de las cosas. ¿Saben qué era Felipe? Evangelista. Amén. Sí, lo hizo. ¿Quién lo preparó? Cristo. Dios. Comenzó de sirviente, Ujú. no le daba vergüenza. ¿Qué? Ese era Felipe. Ujú. Miren, hermanos, no nos arrepintamos de servir al Señor. Sacrifiquémonos. Esforcémonos. Hay ejemplos preciosos en la Biblia que nos instan, nos motivan. Hablando de Felipe, él murió apedreado. Pero cuando él murió, ¿saben cuáles fueron las palabras de él? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Qué lindo es morir así. Por Cristo. Dios le dio el privilegio a Felipe, antes de él expirar, presentarse ante Felipe. ¿Me explico? Amén. Amén. Lea el libro de los Hechos, lo que estoy diciendo. Sí. Veo la gloria de Dios, los cielos abiertos, y hay uno que está sentado en el gran trono. El pago de Dios para Felipe. Se sufre, hermano. Permítame salirme un momento de la lección. El Evangelio es sufrido, hermano.
La vida cristiana es sufrida. Pero hay una recompensa muy grande que nos está esperando ahí en el reino de los cielos. Mientras tanto, es menester, es imprescindible el seguir siempre adelante. Porque su esfuerzo tiene una recompensa. ¿Cuántos quieren esa recompensa? Amén. Amén. Por supuesto que esa recompensa tiene sus estipulaciones también. Ahí en la palabra de Dios nos enseña cuáles son. Y eso es lo que a muchos nos cuesta. Queremos vivir un evangelio barato. Decía un hermano ahí en Los Ángeles, y ahora nosotros, decía, hemos hecho el evangelio extra large. Que cada quien hace lo que quiere y como quiere y cuando quiere. Ese es el evangelio que estamos viviendo, decía. Y tenía razón. Amén. Hermanos, Dios nos ha llamado. Valoremos ese llamamiento que Dios nos ha hecho, nos ha dado. Si es que queremos entrar al reino de los cielos. Si no, cada quien es libre de hacer lo que quiere. Seguimos adelante con la lección. Amén. Hermano Jorge quería agregar algo. Oh, sí, hermano. Sí, pastor. Dígame un poquito alto, por favor. Sí, hablando acerca de Saulo de Tarso. Sí, Saulo. Sí, antes, ¿verdad? De que lo mencionaran, quería hablar de él, ¿verdad? Pero ya después lo leyó el hermano ahí, ¿verdad? En las notas que tiene. Pero hablando acerca del llamamiento de Saulo, ¿verdad? Me doy cuenta yo de que realmente el llamamiento, ¿verdad? Para una persona que ha sido llamada para el ministerio, en este caso me pude dar cuenta yo con Pablo, ¿verdad? De que él dice que se propuso en su corazón no aprender de hombre alguno, sino que, y tampoco dice que, él dice que no se acercó a los discípulos, dice, por más de 10 años, dice. Entonces, me pude dar cuenta yo de que el llamamiento, ¿verdad? Para una persona realmente tiene que ser una relación íntima con Dios, primeramente. Y también esa persona se tiene que dar cuenta, ¿verdad? Del camino, ¿verdad? Que él ha sido llamado. En este caso puedo ver lo que Saulo, ¿verdad? Fue una persona, ¿verdad? Que quiso aprender de primero de Jesucristo. ¿Quién había, ¿verdad? ¿Quién lo había llamado a él en primer lugar, ¿verdad? Y dice que no quiso ir, ¿verdad? Y ir a preguntarle a los apóstoles, ¿verdad? ¿Quién era este camino? Sino que él se propuso en su corazón poderlo conocer él mismo primeramente, ¿verdad? A través de las experiencias y a través de dónde lo llevaba el Espíritu Santo a él, ¿verdad? Porque dice que él era una persona celosa, ¿verdad? Respecto a todo lo que se concernía a lo que era Dios, primeramente, ¿verdad? Porque él hace ahí una gran lista de que realmente quién era él como romano, ¿verdad? Y quién era él como israelita, y quién era él como un miembro, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Entonces nos podemos dar cuenta de que esta persona era una persona primeramente preparada, ¿verdad? Que había sido enseñada, y tal vez lo que se le había sido enseñado no era suficiente, porque él pudo notar, ¿verdad? De que dijo que todo lo que él podía haber aprendido y entendido lo tenía como basura,
¿verdad? Por causa, ¿verdad? De poder conocer a este camino, ¿verdad? A quién lo había llamado a él. Porque realmente él, en su entendimiento, en su conocimiento, ¿verdad? De lo que él fue enseñado, él empezó, ¿verdad? A perseguir a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Pensando de que él estaba haciendo lo correcto. Pero después fue, ¿verdad? Confrontado por nuestro Señor Jesucristo y dice que él, como un abortivo, ¿verdad? Como algo último, ¿verdad? Que tenía que suceder, ¿verdad? Para que él pudiera realmente comprender, ¿verdad? Quién lo había llamado a él. Porque esta persona era una persona, ¿verdad? Como dije, una persona celosa. Y hablando de una persona celosa en lo que se respecta a lo que él había sido enseñado, quiere decir de que era una persona fiel primeramente a lo que él había aprendido, ¿verdad? Era una persona que no permitía que cualquier, ¿verdad? Persona viniera y lo engañara a él de cualquier manera. Por eso él empezó a perseguir a la iglesia primeramente. Entonces nos damos cuenta de que ya había en él, ¿verdad? Estos rasgos de que él, ¿verdad? Quería agradar a Dios, pero lo estaba haciendo de una manera incorrecta, ¿verdad? Porque él pensaba de que en su entendimiento era de esa manera. Pero a través de la relación que tuvo con, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, él pudo ir aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Realmente quién era Jesucristo, ¿verdad? Y por eso él podía después, ¿verdad? Enseñarle a los demás y podía hablar de lo que era el matrimonio y podía hablar de lo que era el ministerio, ¿verdad? De lo que sucedía dentro de la iglesia, ¿verdad? Era una persona en el cual por él mismo, ¿verdad? Él fue guiado a través del Espíritu Santo para que él pudiera crecer, ¿verdad? Y de una manera, ¿verdad? Grande, ¿verdad? Y para poder, como se llama, nosotros, ¿verdad? Hasta la fecha, aprender, ¿verdad? De lo que él aprendió, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Y entonces él fue realmente una persona en el cual dijo, no, yo quiero conocer, ¿verdad? ¿Quién me ha llamado primeramente? ¿Verdad? ¿Quién fue realmente, ¿verdad? Esta persona, ¿verdad? Porque él ya había probado a través de los medios, ¿verdad? De que se le predicaba, ¿verdad? De que había un Dios, pero él lo estaba haciendo de una manera incorrecta, ¿verdad? Porque él, de lo que se le había enseñado, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que vino y partió el velo, ¿verdad? Había ¿cómo se llama? Una venda, ¿verdad? En el pueblo de Israel, ¿verdad? De lo que realmente Dios había llamado a hacer. Por eso el hermano, cada vez que menciona esto de que él quería, dice, ¿verdad? Misericordia, ¿verdad? Y no quería sacrificios, porque él ya estaba cansado de todo eso, ¿verdad? Entonces dice que Dios vino a cortar con todo eso porque no habían aprendido nada, ¿verdad? Sino que el pueblo de Israel sabía esto. Hasta la fecha dice que hay muchos que tienen esa venda todavía, ¿verdad? Pero entonces la luz, ¿verdad? Vino para que alumbrara a aquellos, ¿verdad? Que realmente querían, ¿verdad? Conocer a nuestro Señor Jesucristo, la luz. Entonces nos damos cuenta de que ahí vemos de que tal vez había sido de una manera enseñada, ¿verdad? Correcta de lo que era acerca del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero realmente todavía no conocían quién era Dios, ¿verdad? Por eso habían fariseos y saduceos en el cual había mucha discusión entre ellos, ¿verdad? Que unos creían de que sí había resucitación, ¿verdad? Otros que no, ¿verdad? Otros pensaban totalmente diferente a eso, ¿verdad? Entonces había división en medio de ellos todavía, por esa misma razón, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que a través de todo eso, ¿verdad? Ellos ya habían tenido, ¿verdad? Conocimiento de lo que eran las escrituras, ¿verdad? Y también tenían un servicio ya, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que solamente tenían que ser guiados hacia el camino correcto, ¿verdad? Para que ellos, ¿verdad? Hicieran lo que tenían que haber hecho, ¿verdad? Desde hasta un principio, ¿verdad? Y me doy cuenta acerca de eso, ¿verdad? De que muchas personas, ¿verdad? En estos tiempos, ¿verdad? Lo único que ellos piensan, ¿verdad? Es de poder tener una iglesia rápido, ¿verdad? Tener una congregación, ¿verdad? Tener ya un ministerio, ¿verdad? Que estén los músicos, ¿verdad? Como muchos han venido aquí, si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Que han buscado eso, ¿verdad? Pero realmente no quieren sufrir, no quieren realmente tener una relación con Dios. Exactamente, ¿verdad? No quieren esforzarse, ¿verdad? No quieren sufrir, ¿verdad? Como ahorita lo mencionó, ¿verdad? El pastor, realmente una persona que es llamada, hermanos, ¿verdad? Yo me he dado cuenta de que tiene que sufrir de primero, ¿verdad? Porque
el carácter de esta persona, el carácter de este individuo tiene que cambiar, tiene que ser moldeado realmente, porque no solamente, ¿verdad? Dice ahí, se le va a dar a alguien, ¿verdad? Que le pueden llamar anatema, dice ahí. Por eso, en verdad se me ha hecho algo raro que no ha mencionado acerca del llamamiento de lo que es el obispo, ¿verdad? Y de lo que es, ¿verdad? Una persona al servicio de Dios, ¿verdad? Porque hay una gran lista, ¿verdad? Que le dice que tiene que ser, ¿verdad? Una persona que tiene que ser ejemplo para con los demás, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? Sabia, madura, ¿verdad? Porque también la madurez tiene que ver mucho en esto que es el llamado de Dios, ¿verdad? No se le puede dar a cualquier persona, ¿verdad? Una responsabilidad, ¿verdad? Si sabemos de que esta persona, ¿verdad? No es responsable con las cosas, ¿verdad? Entonces, y dice que todavía, si esta persona, ¿verdad? Es llamada, ¿verdad? A este servicio, dice que todavía los de la iglesia tienen que probarlo a él, ¿verdad? No solamente decir, ok, sí, tú eres el escogido, pero, ¿verdad? Todavía la iglesia tiene que ver si realmente tú eres una persona calificada para poder, ¿verdad? Ser líder de lo que, ¿verdad? Se te ha llamado, ¿verdad? Y eso es lo que quería compartir. Gracias. Sí, padre. Amén. Gracias, hay mucho que hablar del apóstol, sí. Pero vamos a continuar con la lección. Amén, ¿verdad? El siguiente punto que da aquí el autor, algo que tocó el hermano Jorge ahorita, ¿verdad? De que muchos quieren ahorita rápido todo, ¿verdad? Y tener misterio. Aquí habla el autor en este tercer punto, dice, si Dios te llamó al ministerio de pastor, dice, no comenzarás pastoreando una iglesia de 2,000 personas, dice. No sabrías hacer ese trabajo. Puede ser que comiences con un rebaño pequeño o como auxiliar, como ayudante de pastor, como líder de jóvenes, etc. Amén. Punto. Permítanme. Es de entender, hermanos, todo lo que he estado mencionando esta mañana. Dios puede usar a una persona de mucho conocimiento, como también puede usar a una persona de poco conocimiento. Amén. Es Dios. El hermano hablaba de Saulo, Pablo, el apóstol San Pablo, el respeto. Un hombre preparado. Se sabía la ley. Un hombre religioso. Pedro y Juan no tenían la preparación de Pablo. Eran pescadores. En ese entonces la pesca era un oficio bajero, por decir así. Pablo no. Pablo era hijo de personas que tenían también dinero, pudientes. Por eso digo, Dios puede usar a una persona preparada, como Dios puede usar también a una persona que no, Pedro no se sabía ni la O, que era redonda. Sin embargo, con solo la sombra de él, después de que Jesucristo murió, milagros extraordinarios en su siervo. Le dijo aquel paralítico, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo te digo que te levantes. Y aquel se levantó. Amén. Todo depende de la actitud, del deseo que hay en el corazón de la persona. Pero ahí está el Señor, fluyendo como río de agua viva, para todo el que quiera
que se mete en el río. Ahí está el río ese bendito. Bendito el Señor. Para satisfacer, para muchas cosas. En este caso, hablando del ministerio. Ese es nuestro Dios. A su nombre. Gloria. Ese es nuestro Dios. Aleluya, así es. No es cualquier Dios. No es cualquier cosa, hermano. Sí. Siempre he dicho que la palabra de Dios es bueno vivirla, tener uno directamente esa experiencia como la que tuvo el apóstol Pablo. A mí nadie me anduvo diciendo nada. A mí se me apareció. ¿Saben qué pasa en aquel entonces? Les voy a contar. En aquel entonces, después de que Jesucristo fue alzado al cielo, según los discípulos, según ellos, nadie podía ser discípulo más que ellos. La teoría de ellos era esa en aquel entonces. Por eso Pablo es claro y dice, a mí nadie me anduvo diciendo. Cuando subía a Jerusalén, después de que había tenido la experiencia del apóstol con Cristo, no se dirigió a nadie más. Ahí lo dice él, en Gálatas creo que dice eso. Y los discípulos, aguas, aguas, porque este es el que... Y sí, pues, porque él estuvo presente en la muerte de Esteban, el apóstol Pablo. Y a mí se me apareció, porque según ellos nadie podía ser discípulo, los discípulos, a menos de que hubieran dado con Cristo, según ellos, los discípulos. Pero Pablo no fue así, él no anduvo con Cristo, pero él lo vio directamente. ¿Entienden cómo Dios actúa? ¿Hay alguna pregunta respecto a lo que estoy diciendo? No lo hay. ¿Entienden? Gracias, amigo. ¿Entienden cómo Dios actúa, hermano? Amén. Amén. Así es. Es Dios. Es Dios, sí. Es Dios. Voy a detenerme para dar un testimonio para la gloria de mi Dios. Bendito Dios. Cuando yo estaba soltero era copastor de una iglesia. Ahí la habíamos levantado, pero estaba trabajando con el pastor, ayudándole. Y bueno, se llegó el momento en que Dios quería darme una ayuda idónea. Pero no fui yo. Y yo lo sentía. Fue la boca que andaba. Hablé con mi pastor. A mí el diablo ya se me había aparecido en varias ocasiones, tentándome. ¿Me están entendiendo? Amén. Pero gracias a Dios, Dios me había mantenido. Se llegó el momento en que Dios quería darme una ayuda idónea y bueno, sí. Hablé con mi pastor y le conté la situación. Les digo la verdad, rotundamente. En otras palabras, me dijo que no. Rotundamente me lo dijo. En otras palabras, me dijo que no. Y con la Biblia. Bueno, ok. Que estoy así. ¿Qué pasó?
Que yo tuve que ir, hermano, allá a Egipto a buscar. Y Dios me dio lo que quería. Fíjense cómo Dios actúa. Por eso dije, me voy a salir del tema un momento. El punto es fijarnos cómo Dios actúa. En este caso fui yo el que busqué. Sé de otro caso que ella no buscaba de Dios. Perdón, él no buscaba de Dios, pero ella sí. Y Dios los unió. ¿Me explico cómo Dios trabaja? Amén. Amén. Y no es que Dios esté saliendo de los parámetros de la Escritura, no. Dios en su misericordia hace estas cosas. ¿Entienden, hermano? Ese es mi punto. Amén. Que entendamos cómo Dios trabaja, cómo Dios se mueve para que su nombre sea exaltado. Porque nos podemos equivocar, sí, nos podemos equivocar. Pero Dios no se equivoca. ¿Me explico? Amén. Dios no se equivoca. Ahí está esta otra pareja sirviéndole al Señor y aquí está esta otra pareja de igual manera. A su nombre. Gloria. Dios, Amén. Dios, Y está la hija. moviéndose de diferentes maneras. Yo he oído discusiones, hermano, ahí en la televisión, que la mujer no, porque ahí la oigo, que la mujer no debe de predicar, que no sabe qué, que hay que dejar que si es Dios el que se está moviendo, hay que dejar que Dios se siga moviendo. Lo que tú no quieres hacer, pues déjalo que lo haga la mujer. ¿Me explico? Amén. Amén. Cómo Dios trabaja. No, que los ministerios solo eran para los apóstoles, que, allá tú, pero Dios a mí me ha enseñado otras cosas. ¿Me explico? Amén. Amén. Por eso, hermano, tenemos que estar firmes para que no nos muevan a unos mismos de allá adentro, para que no nos muevan de esa fe, de esa firmeza, de esa creencia fiel y verdadera. ¿Me explico? Amén. Amén. Ahora, si tu fe no es fiel y verdadera, bueno, pues está bien, ahí sigue como tú quieras. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Seguimos con la lección. ¿Está bueno esto? Amén. El siguiente punto que dice el autor, dice, Dios puede haberte llamado a ser evangelista. Con el tiempo puede ser que prediques a 5,000 almas, pero no comenzarás predicando a las 5,000. Puede ser que principies predicando a 5 personas. Punto. Y el punto el siguiente punto que da, dice, no menospreciéis el día de pequeñeces. Y da la cita de Zacarías capítulo 4, versículo 10. Vamos Parece. a tratar, perdón, mijo. Vamos a tratar ahí en Zacarías capítulo 4, verso 10. A ver qué nos dice la escritura. Amén. El que lo encuentre primero, por favor, me lo lee en voz alta. Amén. Dice así la palabra de Dios, dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. El ojo de Jehová está sobre toda la humanidad.
Él pesa los corazones de los hombres. Él sabe cuáles son las intenciones de los corazones de los hombres. Amén. Si hay buen deseo en el corazón del hombre, pues buen deseo es el que Dios mira para con Él, para con Dios, y se manifiesta de cualquier manera aquel corazón, aquella alma, aquella vida, porque Dios es bueno y porque tiene algo especial para usted. ¿Me explico? Amén. Algo especial para usted. Pero tenemos que comenzar siempre por lo más bajo. Amén. Oí un testimonio de un predicador que Dios le habló y le dijo, mira, ve a predicar aquel bosque o aquella montaña donde hay árboles. Y le dijo, pero ahí no hay nadie, señor, ahí solo árboles hay. Tú ve a predicar ahí. Ok. Hombre de Dios, no cualquiera. Se fue. Y allá empezó a predicar en un montón de árboles. Hablar de Cristo. Y se quedó dormido. Después de que terminó de predicar, se recostó ahí en la orilla de un árbol y se quedó dormido. Cuando se despertó, no se fijó y se le cayó un tratado. Ajá. Sí. Y este tratado lo encontró otro hombre. Y por medio de ese tratado, este hombre ahora andaba predicando el Evangelio. ¿Cómo Dios obra? No lo sabemos. Exactamente no lo sabemos. Pero si nos ponemos en las manos de Dios, el Espíritu Santo, dice la Escritura que nos enseña aún lo profundo de Dios, como Dios obra, su Espíritu Santo. ¿Entendieron, hermano? Amén. Amén. El Espíritu Santo, Dios. Continuamos con la lección. Amén. Segundo punto dice, toma tiempo para esperar y ver lo que Dios quiere que hagas. Permite que Dios haga de ti el ministro que Él desea que seas. Punto. No digas, yo elijo este puesto. No puedes escoger. No trates de imitar a otro. Sé tú mismo. Anuncia la verdad de la palabra de Dios que te haya sido revelada, permitiendo a Dios que te use personalmente para introducirla en las almas. Entonces, dicho mensaje será tu mensaje. Amén. No. Amén. Hermanos, por eso la Biblia nos exhorta a que oremos sin cesar. Jesucristo oraba noches enteras. Ante la presencia de Dios. Moisés estuvo encerrado en una nube por 40 días y 40 noches. Sin comer ni beber, hablando con Dios. Directamente con Dios.
Y el Moisés, hablando de él, era un hombre atrevido, ¿cierto? Perdón. Lo que él vio fue una luz ahí arriba del monte. Y dijo, no, voy a ir a ver qué. Y fue. Y era Dios que lo estaba llamando. ¿Entienden, hermano? Amén. Sí, amén. Cómo Dios se manifiesta. Dios tiene grandes cosas que darnos, con el permiso. Amén. Pido disculpas, hermano. Amén. Amén. Pido disculpas. Dios tiene muchas cosas que darnos. Seamos participantes de esas grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Todo en su debido tiempo. Acuérdese, Dios puede usar al que Él quiera para hablarle a usted. Amén. Al que sabe como al que no sabe, Dios lo puede usar, porque es Dios, para hablarle a usted. Cualquier medio que sea, Dios lo usa para hablarle a usted. ¿Me explico? Amén. Si usted tiene la mente de Cristo, usted va a entender que Dios es el que le está permitiendo ese momento de bendición para su vida. Amén. Pero si usted no tiene la mente de Cristo, no lo va a entender. Bendito sea el Señor. No seamos ignorantes. Dios quiere que sepamos, que seamos sabios, igual que tu Hijo Jesucristo. Por eso dije, no seamos ignorantes, desentendidos de las cosas de Dios. Para que Él pueda actuar, eso tiene que estar dentro de nosotros. Si no, Dios no va a actuar tampoco. Sí. ¿Me explico? Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Qué bueno es Dios. Gracias. Amén. Qué bueno es Dios, hermano. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yes. Pero es más que bueno con nosotros. A ver, amén. Amén. Hermanos, no quiero tomar más tiempo, hasta aquí llego con estas palabras que Dios me ha dado en esta mañana. Yo dependo de Dios, Sí. no de ningún hombre. Que he cometido mis errores, es cierto, pero Dios ha tenido misericordia de mí. Por eso hablo con denuedo y levanto mi cara frente a Dios. Dios es más que bueno, hermano. Amén. Aleluya. Así es. Pueden cometer errores, sí, pero no se queden ahí con la llanta pacha. Inflenla y sigan adelante en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está allá afuera. Amén. Gracias por su tiempo. Gracias, Gloria a papá. Dios. Amén. En el nombre de Jesús, por esta palabra que me diste en esta mañana para mí, como también para mis hermanos. Sí, Señor. Amén. Amén. Entrego el tiempo entonces. Gracias, amigo.